Actualidad internacional. El tema sin duda de la semana han sido las medidas arancelarias anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump. El mundo ha reaccionado y los mercados también lo han hecho negativamente ante las nuevas políticas económicas lanzadas por el inquilino de la Casa Blanca. Les informamos un poco de lo que pasó la jornada de este jueves. El precio del petróleo cayó un 7%, mientras que el oro alcanzó niveles máximos. Además, la bolsa de Nueva York sufrió su mayor caída desde junio de 2020, perdiendo casi un 5%. Los socios comerciales de Estados Unidos pidieron diálogo, aunque con diferencias. China instó a Washington a cancelar inmediatamente sus nuevas tarifas y advirtió que tomaría contramedidas. Por su parte, en América Latina, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, prometió defender las empresas y los trabajadores brasileños de lo que consideró un intento de proteccionismo. Mientras tanto, Japón criticó a Estados Unidos por sus posibles infracciones a las reglas comerciales internacionales y Francia y España también se mostraron en contra de las medidas, calificándolas de catástrofe y proteccionismo del siglo XXI. El presidente Trump defendió su postura, asegurando que las acciones beneficiarán a su país, al asegurar que los mercados crecerán, y Estados Unidos saldrá más fuerte. El nuevo paquete de aranceles incluye un gravamen mínimo del 10% a todas las importaciones, con tarifas más altas para ciertos países, incluyendo a varios latinoamericanos. El gravamen universal del 10% entrará en vigor este sábado y los aranceles más altos el próximo 9 de abril. Los analistas de Oxford Economics proyectan una desaceleración económica mundial. Mientras tanto, hay reacciones de los principales socios comerciales de Estados Unidos, como es el caso de México. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este jueves que el presidente Trump no le aplicara nuevos aranceles al país norteamericano. Aunque algunos no quieran reconocerlo, pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que se basa en el respeto. México ha sido uno de los países más vulnerables a los aranceles del gobierno de Donald Trump, ya que Estados Unidos es el destino del 80% de sus exportaciones y su mayor socio comercial gracias al Tratado de Libre Comercio TEMEC. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el Tratado de Libre Comercio se mantiene y señaló que ahora el gobierno mexicano estará concentrado en obtener las mejores condiciones en los aranceles que Trump anunció a los automóviles, el acero y el aluminio. La meta nuestra en los próximos 40 días es lograr las mejores condiciones de entre todos los países del mundo en materia de industria automotriz. Lo mismo para acero y aluminio. En ese sentido, la armadora Stellantis, que tiene plantas en la central ciudad de Toluca y en Saltillo, en el norte del país, anunció el jueves que pausaría la producción en algunas fábricas en México y Canadá. Se trata de las primeras interrupciones desde que Trump impuso aranceles a los vehículos fabricados en el extranjero y afectará de forma directa a miles de trabajadores. Y mientras el gobierno de México agradeció la voluntad del presidente estadounidense Donald Trump de diálogo y de excluir su nación de estos nuevos aranceles recíprocos que afectan en este momento a 160 países, Canadá ha anunciado contramedidas y el primer ministro McCartney anunció que impondrá un 25% de tarifas a los automóviles estadounidenses. Hoy anuncio que el gobierno de Canadá responderá igualando el enfoque de Estados Unidos, con aranceles del 25% en todos los vehículos importados de ese país que no cumplan con nuestro Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nuestros aranceles, sin embargo, a diferencia de los aranceles estadounidenses, no afectarán las autopartes porque conocemos los beneficios de nuestro sistema de producción integrado. Y tampoco afectarán el contenido de los vehículos de México, que sí respeta este acuerdo. Canadá y México se libraron en gran medida de los amplios aranceles globales que Trump anunció el miércoles. Washington otorgó una exención a los bienes que cumplen con el Tratado de Libre Comercio con sus vecinos, que cubre la mayoría de los productos. Sin embargo, ambos socios comerciales de Estados Unidos aún enfrentan problemas con el acero, el aluminio y otros productos anunciados apenas el mandatario republicano retornó a la Casa Blanca en enero pasado.
Vamos a cambiar de tema, vamos a Bruselas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, denunció este jueves en Bélgica la histeria sobre la OTAN y dijo que Estados Unidos va a permanecer en la Alianza Atlántica. Por otra parte, reiteró el pedido de Washington de que sus socios europeos y de la OTAN deben invertir más en defensa. Mientras hablamos ahora mismo, Estados Unidos está tan activo en la OTAN como nunca lo ha estado. Parte de esta histeria e hipérbole que veo en los medios internacionales y algunos medios nacionales sobre la OTAN es injustificada. Se trata de la primera ocasión en que Rubio participa de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del grupo en momentos en que los aliados europeos han cuestionado el compromiso real de Washington con la alianza transatlántica. Por ello, Rubio dijo que su país esperaba que la reunión, que comienza el jueves, permita identificar una vía realista para que todos los países de la alianza se comprometan a destinar el 5% de su Producto Interno Bruto a la defensa. Hungría anunció este jueves su retiro de la Corte Penal Internacional, coincidiendo con la visita oficial del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien tiene una orden de arresto por este tribunal. El dirigente israelí no viajaba a ningún país europeo desde 2023. Netanyahu aplaudió la decisión de Budapest de abandonar la Corte Penal Internacional. En su liderazgo ha hecho cosas notables por Israel y por el pueblo judío. Usted apoya a Israel con orgullo, sin escatimar esfuerzos. Está con nosotros en la Unión Europea, está con nosotros en la ONU y acaba de adoptar una posición audaz y de principios sobre la Corte Penal Internacional y le doy las gracias, Víctor. Hungría había tachado esta institución de políticamente sesgada y siguió los pasos del presidente estadounidense Donald Trump, quien impuso en febrero sanciones al tribunal por unas acciones ilegales y sin fundamento contra Estados Unidos y su estrecho aliado Israel. Hungría firmó el Estatuto de Roma, el tratado internacional con el que se creó la Corte Penal Internacional en 1999 y lo ratificó 2 años después. Pero Budapest nunca promulgó la convención asociada al Estatuto de Roma por razones de conformidad con su constitución. Por ello, afirma que no está obligada a cumplir las decisiones de la Corte. Vamos a Centroamérica. La Organización de Naciones Unidas denunció este jueves que más de 50 funcionarios nicaragüenses han participado en una represión sistemática y de participar en graves crímenes. Según un informe de expertos en derechos humanos, en los últimos 7 años, militares, policías, magistrados y diputados habrían estado involucrados en detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. El presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, aumentaron el control sobre el país tras las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU. Sus principales opositores los acusan de instaurar una dictadura familiar al reformar la Constitución para autoproclamarse copresidentes. El gobierno ha expulsado y retirado la nacionalidad a unos 450 disidentes, entre ellos políticos, sacerdotes y periodistas. Además, cerró más de 50 medios de comunicación y casi 5.000 organizaciones no gubernamentales, confiscando sus bienes. Y el número de muertos por el terremoto ocurrido hace una semana en Birmania o Myanmar ascendió a más de 3.000. Así lo informaron este jueves las autoridades y sobre todo la junta militar que está en control del país, que además mantiene una tregua con las fuerzas opositoras. Los rescatistas, mientras tanto, siguen buscando posibles sobrevivientes atrapados bajo los escombros. 6 días después del terremoto que devastó Birmania, una buena noticia para los socorristas que siguen buscando sobrevivientes entre los escombros. En la capital, un hombre de 26 años fue sacado vivo de entre los escombros de un hotel que se derrumbó. Otro hombre, un maestro de 47 años, fue rescatado en Sagaing, a unos 10 kilómetros del epicentro del terremoto de magnitud 7,7. Pero no todos los rescates terminan bien. En Mandalay,
Uruguay, una mujer embarazada fue rescatada después de más de 55 horas bajo los escombros de un bloque de apartamentos que se había derrumbado, pero poco después fue declarada muerta. Según el último balance del jueves, el número de muertos por el terremoto superó las 3.000 personas. Más de 340 están además desaparecidas, mientras que unas 4.700 resultaron heridas. 17 países enviaron equipos de rescate a Birmania, que recibió además casi 1.000 toneladas de material de emergencia. Las malas telecomunicaciones y la infraestructura dañada dificultan la distribución de ayuda. Sagaing es la ciudad más afectada. Aquí la destrucción está muy extendida, con un 80% de los edificios dañados. Necesitamos ayuda, comida y un sitio para quedarnos. Por ahora, hacemos fila para conseguir algo para comer. El terremoto de magnitud 7,7 también se sintió en Tailandia, donde dejó decenas de víctimas. Cerramos en Norteamérica. Fuertes tormentas y tornados azotaron el centro de Estados Unidos, dejando destrucción a su paso. Desde Arkansas hasta Ohio, en varios estados se registraron vientos intensos, lluvias torrenciales y tornados que causaron daños a viviendas, cortes de energía y vehículos volcados. Al menos 400.000 personas en todo el centro de Estados Unidos se quedaron sin electricidad. En Tennessee, las autoridades confirmaron 2 fallecidos, mientras que en Kentucky 4 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias continuarán por varios días, con riesgo de inundaciones catastróficas hasta el próximo sábado. A las 6:49 en Caracas cerramos la información internacional este viernes en Primera Página. Gracias a todos por su sintonía y por conectarse con nosotros cada mañana a través de la señal de Globovisión y por nuestras cuentas en las redes sociales y también nuestro canal en YouTube. Vamos a